Sí. Pues vamos a la palabra, jóvenes, ¿qué les parece? ¿Sí traen su Biblia? ¿Alguien no trae Biblia? ¿Todos traen? Bueno, pues vamos a abrirla, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 4. Versículo 3. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. ¿Por qué no hablan? ¿Ya lo tienen? No hablan, nomás mueven la cabecilla. O te hacen así. Un día Dios les va a quitar la lengua y van a desear tenerla para hablar. No, no se crean, pero vamos a hacer una breve oración antes de comenzar, ¿les parece? Cierren sus ojos un poco, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias por este nuevo tiempo que nos permites para aprender de tu palabra, para pasar un buen tiempo de comunión, adorar tu nombre, reconocer la grandeza de tu ser, porque tenemos entendido que en este mundo no somos nada sin ti. Estamos completamente perdidos, el mundo se encuentra en decadencia y es a causa de la ignorancia de tu nombre, porque han decidido desecharte, han decidido sacarte de sus vidas y todo eso ha producido un caos, perdición en la vida de los hombres. Pero nosotros estamos aquí buscándote, pidiéndote que tú sigas haciendo cosas grandes, maravillosas en nuestras vidas y que tú sigas preparando a cada uno de estos jóvenes para que conforme a su crecimiento, conforme a su desarrollo, ellos puedan ser esos instrumentos dóciles en tus manos, que hablen tu verdad, que lleven tu evangelio y que puedan ser esa prueba de que tú vives y reinas en ellos, que tú eres un Dios vivo. Gracias, amado Dios, por la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Danos de tu gracia, de tu sabiduría para poder tener este tiempo de enseñanza, para poder hablar, para poder escuchar, sobre todo para que tu propósito se cumpla y poder crecer cada día más en el conocimiento de tu voluntad y en tu carácter. Gracias, Señor, bendigo la vida de estos jóvenes y te pido que sigas cumpliendo tus planes y propósitos. Háblales directamente al corazón para que se produzcan los cambios necesarios que honren tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias. Lascivias se refiere a deseos sexuales desordenados. Concupiscencias, pues habla de todo tipo de deseos. Embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hasta ahí vamos a leer. Lo que quiero enfatizar es cómo el apóstol Pedro, o Dios a través del apóstol Pedro, nos habla de un antes y un después de Cristo. Pero nos dice que ya lo que hicimos en el pasado, ya lo dejemos atrás. Que ahora nosotros procuremos avanzar en las cosas nuevas que el Señor tiene preparadas para nosotros y que el tiempo pasado ya fue suficiente. Esa palabra baste ya habla de ya fue suficiente para vivir esa vida en la que satisfacíamos nuestros deseos. Ahora debemos de agradar a Dios. El tema que vamos a tratar en esta tarde yo le he puesto una decisión de cambio. Una decisión de cambio. Y yo quiero hacerle una pregunta, jóvenes.
¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida? Medita un poco. ¿Hay cosas que cambiar en tu vida? Pregunto. ¿O todo es perfecto? ¿Tu carácter es perfecto? ¿Tus acciones, tus hábitos, todo lo que haces es perfecto? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Si no somos perfectos, bueno, hay cosas que tenemos que cambiar. Cuando hablamos de hacer cambios, hablamos de la implicación de dejar algo para hacer algo otro. Según el significado de esta palabra, es dejar una cosa o una situación para tomar otra. Y hay mucho de esto que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y más ustedes que van creciendo, que van entrando en nuevas etapas, ustedes tienen que ir teniendo ese discernimiento de los cambios que Dios demanda de cada uno de ustedes que hagan para poder crecer conforme a su voluntad y propósito. Porque ustedes son jóvenes que han decidido buscar a Dios, ¿sí o no? Hay jóvenes que viven en hogares disfuncionales, en donde sus papás no tuvieron para nada una buena comunión. Y el joven cuando va creciendo quiere hacer un cambio. Y dice, yo no quiero vivir la misma situación que vivieron mis padres. Y aún más, si conoce a Cristo Jesús, el Señor le da la oportunidad de un nuevo comienzo en donde hacer esos cambios que la palabra de Dios marca, permite que ahora las cosas sean diferentes en su casa. No como se vivieron con sus padres, sino ahora de una manera diferente, una armonía que quiere que perdure las próximas generaciones. Son cambios que tenemos que hacer para que los resultados que obtengamos en nuestras vidas sean diferentes. Porque es una realidad que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. ¿Cuánto creen que sí necesitamos hacer cambios? A ver, ¿sí creen? ¿Sí necesitan hacer cambios? Primero en su forma de comer. Ahí necesitan cambiar. Necesitamos, dijo el otro, ¿verdad? Más fruta y menos churros, ¿verdad? Por ahí dijeron. Pero es una realidad que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. En la medida que vamos creciendo y madurando, porque si tú le preguntas a un niño de 5 años qué cambios necesitas hacer, te va a decir, no sé de qué me estás hablando. ¿Cambios? ¿Qué significa cambios? Le preguntas a un niño de 10 años qué cambios necesitas hacer y ya va entendiendo más. Pero cuando se entra a una etapa de la adolescencia, de la juventud, ya tenemos un entendimiento diferente. Ya tenemos una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y aún más si lo unimos al conocimiento de Dios que cada uno de ustedes ha estado adquiriendo durante algún tiempo, esa distinción entre el bien y el mal debe de ser cada vez más grande o más fuerte. De manera que podemos tener la certeza que necesitamos cambios en nuestras vidas. Cambios en nuestra manera de hablar quizá, cambios en nuestro trato con los demás, con nuestros padres, trato con nuestros hermanos de sangre, cambios en el trato con nuestros amigos, pero sobre todo cambios en nuestra comunión y relación con Dios. Porque en la medida que vamos creciendo, vamos madurando y vamos viendo la realidad de la vida, porque la vida es real, ¿verdad? No vivimos. ¿Cuántos vieron la película de Encantada? ¿Sí la vieron o no? ¿Sale Bad Bunny? No sale Bad Bunny. En donde es un cuento de hadas que se pasa a la realidad y después de la realidad el cuento de hadas. La vida real no es así. En la vida real tus decisiones afectan tu vida. Tus decisiones, tus hábitos, tus costumbres, tu forma de vida afecta, para bien o para mal, el curso de tu vida. Causa dolor o gozo. Causa duda, miedo o seguridad y esperanza. Y en medio de nuestra vida necesitamos entender que los cambios que nosotros tengamos, principalmente en nuestra relación con Dios, van a marcar ese estilo de vida que vamos a llevar en un futuro. Madurar
y entender que necesitamos a Dios en todo lo que hacemos. La palabra de Dios dice en Proverbios que el hombre no toma en cuenta a Dios, tuerce su camino y después contra él se irrita su corazón y le echa la culpa a Dios. También dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En la medida que nosotros vamos entendiendo la vida como Dios quiere que la entendamos y comenzamos a dejar aquellos pensamientos, aquellas acciones de la vida infantil y que vamos creciendo, vamos entendiendo que necesitamos cada vez más a Dios. Antes, nuestra relación con Dios no pasaba de la oración por los alimentos. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por los alimentos? ¿Sí bendicen los alimentos? ¿Sí dan gracias a Dios antes de comer? ¿O esperan que se les atore la papa? Pero muchos, su comunión no pasa de eso. Dar gracias por los alimentos y cuando están los padres presentes. Porque ni pensar orar por ellos en la escuela o en el trabajo, porque se reirían de mí. Bueno, tienes que hacer cambios, principalmente en tu relación con Dios. Y estos cambios tienen que ir siendo evidentes. Es decir, se tienen que ir notando. Los demás tienen que ver que tú has cambiado. Yo les he contado, bueno, no sé si les he contado, pero si no, ahí les va. Yo cuando le entregué mi vida al Señor era sumamente grosero. Sumamente grosero. Decía muchas groserías. Yo les he contado que soy de Sinaloa, ¿verdad? Y allá en Sinaloa, un hola es un titetetet. O sea, es una grosería. Hey, hijo de tu tal por cual. Y es lo que aquí es hola. Yo era sumamente grosero. Yo le entrego mi vida a Cristo y entiendo los cambios que necesito hacer. Ya no puedo hablar como hablaba antes, porque eso deshonra a mi Señor, a mi Salvador. Ya no puedo ver lo mismo que veía antes, ya no puedo estar en lugares donde estaba antes. Y comienzo a producir esos cambios, pero los cambios tienen que ser evidentes. No puedes decir, yo sí he cambiado aquí en mi corazón. Está bien que cambies en tu corazón, que guardes tus pensamientos, pero los cambios se tienen que notar. De manera que esos cambios nos permitan tener una vida ordenada, ordenar nuestros pasos y comenzar a caminar hacia una meta. Porque muchos de ustedes no tienen metas significativas, metas que son bajo el propósito, que están bajo el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos de ustedes han pensado en las palabras que van a escuchar de parte de Dios cuando estén delante de Él en su presencia? ¿A poco lo voy a ver? Sí, lo vas a ver. Todo ojo le verá y todos se presentarán ante Cristo para ser juzgados. Pero yo me he propuesto la meta de que el día que esté delante del Señor, el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Esa es mi meta. Y yo tengo que hacer los cambios necesarios y suficientes en mi vida, tomar las decisiones correctas para encaminarme hacia esa meta y ese propósito. ¿Tú qué cambios tienes que hacer? Pues no sé ni qué voy a hacer en mi vida. Bueno, es hora de que puedas pensar para que toda tu vida y tus decisiones vayan encaminadas a esos cambios. Yo quiero servir al Señor. Ok, ¿y te estás preparando? Para que si en algún momento el Señor decide llamarte a su servicio, tú puedas tener el nivel de santidad y espiritual que Dios demanda para sus hijos. ¿Te estás preparando en el conocimiento de la palabra? ¿Te estás preparando en la vida, en una vida de integridad y de rectitud? Hacer los cambios que tengas que hacer, que sean evidentes delante de los demás, de modo que
Cuando el Señor te llame, tú seas un hombre o una mujer de buen testimonio, que es un requisito para la vida ministerial o de servicio. Son cosas en las que tenemos que pensar. La realidad, jóvenes, es que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero en muy pocas veces nos ponemos a pensar en cada una de ellas. ¿Cuántos de ustedes, no me respondan, no quiero que se sientan como avergonzados, cuántos de ustedes tienden la cama cuando se levantan, después de levantarse? No necesito que me respondan, nomás vi que se rascaron la cabeza o que le hicieron así. Bueno, son buenos cambios que tienes que hacer. ¿Cuántos ayudan en su casa a la limpieza, al aseo? ¿Cuántos contribuyen económicamente al hogar en la medida posible? ¿Cuántos tienen una buena relación con sus padres, con su mamá, con su papá o con sus hermanos? La realidad es que hay muchas cosas que tenemos que hacer, muchas cosas que tenemos que cambiar. ¿Cuántos de ustedes se levantan temprano? Pues el tiempo es relativo. ¿Cuál tiempo relativo? O sea, para mí temprano pueden ser las 11, no sé para ti. Pero ya ven que dice la Biblia que al que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Dice en el Proverbio 32:1. No, hay cambios que tenemos que hacer, pero la cuestión es que está en que muchas veces ponemos muy poca atención a lo que se nos demanda como jóvenes que conocen a Dios. Y que en los pequeños detalles se va formando ese buen fundamento en nuestra vida de testimonio. Pero entre más conocemos a Dios, nos damos cuenta que hay más trabajo por hacer. Muchos no hacen cambios porque no conocen a Dios. Pero ahorita vamos a ver algunos de los cambios que podemos hacer en nuestra vida como jóvenes. Porque para el cristiano, y un cristiano es aquel que ha decidido seguir a Cristo, que le ha entregado su vida al Señor y ha sido salvado por la gracia de Dios. Ese cristiano, o para un cristiano, la meta es llegar semejante a Cristo Jesús. Y ¿sabías que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, dejó doblada sus sábanas en la piedra donde estaba acostado muerto? Si no lo has leído, ahí léelo en tu Biblia. Dice la Escritura que cuando llegaron a ver la tumba, solamente estaban las sábanas dobladas a un lado, dobladas, acomodadas. Tú dices, ¿para qué se habrá molestado el Señor en doblarlas? Bueno, para ti en este momento es una indicación del orden que debes de tener en tu vida en todas las cosas. ¿Cuántas veces no encuentras un zapato? Nomás encontraste el derecho y el izquierdo, ¿quién sabe dónde quedó? Nos habla de orden, ¿verdad? Un orden. Ahora, entre más conoces a Dios, esos pequeños detalles te importan. ¿Por qué? Porque tú quieres formar un buen testimonio. Un buen testimonio que se vea reflejado a los demás. Porque tu meta es llegar a ser semejante a Cristo Jesús, seguir sus pisadas, imitar sus pensamientos, imitar sus palabras, su conducta. De modo que vamos dejando atrás aquellas cosas que hacíamos o la forma en la que vivíamos que contrastaba con lo que agrada a Dios y que solo nos causaban problemas. ¿Cuántos les gusta renegar con sus padres? Y todo lo que le dicen sus papás, siempre andan renegando. Y siempre andan renegando. Oye, haz esto. Ay, ¿por qué yo? Pues eres mi único hijo. ¿Y por qué no tuviste otro? Para que fueran las tortillas. O ahí está fulanito. O ¿por qué no lo hiciste cuando llegaste? Bueno, son cosas que hablan de conducta. Que eso no es lo que agrada a Dios. ¿Cuántos le dicen a sus papás cuando sus papás llegan a quererles dar un buen consejo?
Ay, otra vez. Ya sé, porque todos lo saben, ¿verdad? Como jóvenes todos lo saben, ¿sí o no? Llegan sus papás y le dicen, oye, no, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y por qué no lo haces? Cambios, cambios, jóvenes. Cosas que solamente te causan problemas, pero las sigues trayendo en tu vida. ¿Por qué no las cambias? Fíjense, existe un fuerte contraste en los cambios que hacemos o que buscamos hacer basados en nuestra cercanía a Dios o cercanía al mundo. Porque si no somos cercanos a Dios, somos cercanos al mundo. No hay otra, no hay solamente hay dos sopas. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. ¿Sí sabían esto, verdad? No pueden tener de amigo a ambos. Y hay un contraste en la idea de cambios que tenemos que realizar o que tenemos que buscar hacer, que se basan en qué tan cerca estemos de Dios o qué tan cerca estemos del mundo. Y nunca se nos debe de olvidar esto, que existe una enemistad entre Dios y el mundo. Dios y el mundo son enemigos, porque el mundo no busca lo que es de Dios. Abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan 2:15. Depende de la cercanía que tengas o de lo que estés tú más cerca, va a ser la percepción de cambios que vas a hacer o que vas a buscar hacer, sea de Dios o sea del mundo. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 nos dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si alguien ama al mundo, sus cambios o la búsqueda del orden de su vida, de su desarrollo, ¿en quién va a estar basado? Pues en el pensamiento del mundo. Es decir, vas a buscar cambiar las cosas que el mundo te dice que tienes que cambiar, no Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón está en el mundo, no el amor del Padre. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, satisfacer tus deseos carnales, los deseos de los ojos, es decir, llenar tu vista, llenar lo que ves, y la vanagloria de la vida, es decir, la vanidad, esa sensación o ese deseo de reconocimiento, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También Santiago nos dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Es así de fácil. De acuerdo a la cercanía que tengas con Dios, son los cambios que vas a buscar hacer. Ordenar tus pasos, cambiar tu conducta, tu forma de hablar, pensar, sentir. Y también es en base a la cercanía que tengas con el mundo que vas a buscar hacer todas estas cosas. De modo que cuando nuestra vida o nuestras vidas se ven influenciadas por el mundo, pues buscamos las cosas de este mundo, deseos de la carne, satisfacer los deseos naturales, deseos de los ojos, cosas que agradan a los demás, pero que conlleva un menosprecio hacia Dios. Automáticamente, tú buscas lo del mundo, menosprecias a Dios. Cuando tú buscas a Dios, entonces estás menospreciando al mundo. Por ejemplo,
¿Qué es lo más común que el mundo busca? Cosas que el mundo busca. A ver, alguien que me diga. ¿Qué? Dinero. Lo que el mundo busca es dinero, poder. El mundo busca las riquezas, ¿sí o no? ¿Qué dice el mundo sobre las riquezas? Dime lo que tienes y te diré cuánto vales. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. ¿A cuántos les gustaría que los valoraran con base en su economía? No, pues sería nada. Ni trabajo. Bueno, ese es el mundo. El mundo así piensa. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y resulta que los que tienen se sienten que valen más. ¿Ese es el pensamiento que tú quieres? El que tiene ese pensamiento, ¿qué crees que hace? Pues busca riquezas, se afana, abandona a su esposa, abandona a sus hijos, tranza, porque el que no tranza no avanza, comete fraudes, comete delitos con el afán de enriquecerse y poder sentir que vale. Qué vida tan miserable, ¿no? Y los cambios que hace en su vida están basados en el afán de hacer riquezas. Por eso ves a tanto morro queriendo ser narco, queriendo andar, y ahí están. En mi vida había escuchado eso hasta que salió este tipo que habla, que canta como si tuviera sueño, que los corridos tumbados. ¿Qué es eso? Y puro corrido que habla de puras tonterías. Y gente, jóvenes como ustedes, que hacen lo que sea por tal de obtener una posición de esas, porque nunca les hicieron ver el valor que tienen para Dios. Dime lo que tienes y te diré cuánto vales. ¿Qué dice el mundo? Como te ven, te tratan, ¿sí o no? Si traes una camisita, como dicen allá en mi pueblo, rompida, una camisita medio rompida, te ven mal. Una vez, aún dentro del cristianismo, un hermano llegó con su camisa rota de aquí, su camisa rota, y ministraba la alabanza. Y llega otro hermano y me dice, ¿qué onda con eso? Oye, ¿cómo crees que vamos a venir con la camisa rota? Y le dije, a ver, le dije, pregunta, ¿Dios está viendo su camisa rota o su verdadera adoración? ¿Ustedes qué creían que Dios estaba viendo? Pues su adoración, ¿no? ¿De qué servía una camisa impecable si el corazón estaba corrompido? Aunque cantara, eso era pestoso para Dios, pero podía andar descalzo o en chanclas, pero ministrando con un corazón recto, eso es olor grato, mi hermano, para Dios. Pero el mundo dice, como te ven, te tratan. Haz la prueba, un día vete toda greñuda o todo greñudo allá a la Vaca Argentina, a ver si te dejan pasar. Te van a decir, no, aquí no puede pedir dinero, oiga. Porque como te ven, te tratan. ¿Qué dice el mundo? Con dinero baila el perro. El mundo cree que con dinero puede comprar a cualquier persona. ¿Y sabes por qué lo creen? Porque muchas personas se dejan comprar por el dinero y pierden su dignidad por el dinero, por querer aparentar. Yo me acuerdo en la secundaria, 12 años, tenía 13 años. Había una compañera que era tremenda, esa muchachita. Se subía a los carros de los desconocidos nomás porque era un buen carro. ¿Sabrás tú para dónde iba a parar? Pasaba un buen carro, le decía que se subiera sin conocerlo, se le trepaba y se iba, con el peligro de que la mataran, que la violaran, que le quitaran los órganos, que le hicieran quién sabe cuánta cosa. Pero puede más el afán por aparentar algo. Esos son los cambios que hace el mundo. Ahí están todos los que se operan, mujeres,
solamente por querer ganar dinero por medio de las redes sociales. Esos son los cambios que el mundo te dice que tienes que hacer para valer. El mundo, ¿qué dice? Vive la vida loca, vida solo hay una y disfrútala. Pregunta: todos los que han vivido la vida loca de la farándula, ¿la han disfrutado? Se han suicidado, han terminado con muchas parejas, terminan siendo comidilla del mundo, en chismes, en todo. Pregunta: ¿eso es disfrutar la vida? ¿Verdad que no? Ellos son los que dicen vive la vida loca. Son cosas reales esto, pero son cosas que el mundo busca, son cambios que el mundo quiere y quiere producir en la mente de los jóvenes. Ahorita está mucho lo de ser emprendedor, ¿verdad? Tú invierte y no, se levantaron como hormigas los coaches motivacionales de que tú hagas tu propio negocio y ¿cómo se llaman eso? De libertad financiera. Porque nadie nos gusta que nos manden, todos queremos ser el jefe, ¿sí o no? Tienes tu puesto de tostilocos o de churritos en tu casa, pero es tu propio jefe. Esos son los cambios y no quieres sujetarte a nadie, pero el mundo busca todas estas cosas. Pero ¿qué dice Dios en cuanto a las riquezas? Fíjense lo que dice Dios en cuanto a las riquezas. ¿Cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Eso es lo que dice Dios acerca de las riquezas, que los que confían en las riquezas difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Ante esta estadística o probabilidad de que siendo rico hay una probabilidad muy pequeña de entrar en el reino de los cielos, ¿todavía quisieras buscar una abundante riqueza en tu vida? Digo, si Dios te la da, qué bueno, pero cuando lo buscaste a Él, no a la riqueza. ¿Qué dice Dios? Lo que tiene el mundo por sublime, para Dios es abominación. Eso es lo que dice Dios. Lo que el mundo alaba, lo que el mundo aplaude, para Dios es abominable. Son cosas que el mundo busca, pero Dios no. ¿Qué dice Dios? ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Eso es lo que dice la Escritura. ¿De qué te sirve, de qué le sirve a una persona ganarse el mundo, llegar a unas posiciones de autoridad, de poder, de una autoridad social grandes, y al final dice la Escritura, ¿qué recompensa le vas a dar a Dios por tu alma? ¿Qué le vas a pagar a Dios para que te permita entrar al reino de los cielos? Nada, Dios no necesita nada. Lo que Dios dice es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero que tus cambios en tu vida se enfoquen a buscar a Dios, a conocerlo más. Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar inteligencia, Él te va a dar conocimiento para hacer todo lo que tengas que hacer para salir adelante en este mundo mientras lo vives, hasta que Él venga o tú vayas a Él. Pero busca su reino, busca que Dios te gobierne. Esos son los cambios que deberíamos estar buscando. La promesa de Dios es que no te va a hacer falta nada. ¿Qué más dice la Escritura? Teniendo sustento y abrigo, estén contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en muchas prácticas deshonestas, dañinas, engañosas. Los que buscan las riquezas terminan por venderle su alma al diablo. Y eso es real, ¿eh? Los que hacen pacto con el diablo y que le venden su alma al diablo, es algo real. Y después el diablo viene y les pide cuentas. Fíjense, mi papá practicaba la brujería, la santería. La santería es una religión afrocubana que se basa en muertos. Hay 7 santos que supuestamente son los que rigen en esa religión y cuidan a aquellos que son devotos a esa religión.
Y estos santos, bueno, te piden muchas cosas, son altares que les pones en tu casa y te piden gallos, sangre de gallo. Una vez le pidieron un cráneo de bebé, cosas de ese tipo. Que mates un elefante, que te entierres vivo. Y supuestamente son muertos que te cuidan y tú los mandas. Tú los mandas porque yo recuerdo que mi papá los amenazaba y les decía, te voy a embotellar, le decía, o sea, agarraban al muerto y lo metían en una botella y lo castigaban y así castigaban a los muertos. Bueno, la realidad es que todo eso es demoníaco. Eran demonios. ¿Y saben qué pasó? Por un tiempo le hicieron pensar que él tenía el control de la situación, pero después lo atormentaban. Lo atormentaban. Él murió atormentado por demonios porque él decidió venderle su alma al diablo. Entonces es real. Yo no dudo que muchos de los famosos que de la noche a la mañana se levantaron y que tuvieron mucha fama, hayan vendido su alma al diablo. No van a acabar bien, porque tarde o temprano van a tener que dar cuentas. La Escritura aquí nos dice que el amor al dinero es raíz de males. Alguien que busca la vanagloria de la vida y la satisfacción de sus deseos a través de las riquezas está sembrando para muchos males. Sin en cambio, muchos hacen lo que sea por obtener dinero, pensando que en eso está su solución. Y no estoy hablando en un sentido de conformismo, que no busques el tener una carrera, un buen trabajo, un buen ingreso. No estoy hablando de conformismo, sino en aquel énfasis desmedido de valor que se le da a las riquezas y que produce un engaño en el corazón de sentirnos seguros si tenemos dinero. En cuanto a este pensamiento, si realmente somos jóvenes o son jóvenes que buscan a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tienen que hacer? Bueno, cambiar su orden de prioridades. Ajustar tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Para que una vez ajustando tu orden de prioridades, trabajes en los cambios necesarios para darle prioridad a lo que tienes al principio de la lista. ¿Cuántos consideran como prioridad su comunión con Dios? Levante su mano. ¿Cuántos consideran como prioridad su comunión con Dios? Bueno, ¿qué cambios tienes que hacer para pasar tiempo con Dios? Para leer la Biblia, para orar. Porque si tú dices mi prioridad es Dios, pero no haces nada, no tomas decisiones que te lleven a esos cambios, quitas lo que tengas que quitar de tu vida para añadir aquello que te va a permitir mantener a Dios en primer lugar, entonces ¿de qué sirve? Hay un pensamiento mezclado que no sirve para nada. Si sabes que las redes sociales te pierden y de repente cuando menos pensaste ya pasaste 3 horas viendo Facebook, imagínense, 3 horas viendo Facebook. ¿Por qué no haces un cambio para eliminar ese ocio e invertirlo en algo que te permita ajustar tus prioridades cristianas? Buscar más a Dios, ordenar nuestras prioridades y ajustarnos al pensamiento de Dios a fin de que aprendamos a tener contentamiento con lo que Dios determine darnos como resultado de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Fíjense, ¿cuáles son los cambios que las personas sin Cristo buscan hacer? Bueno, cambios que están basados en lo superficial y pasajero. Pierden más tiempo maquillándose las mujeres que leyendo la Biblia. Y no salen sin alaciarse el cabello, aunque vaya a llover y se le vaya a esponjar, pero no salen. Y le pueden invertir horas a eso. Es lo superficial y pasajero. O en pintándose.
poniéndose pestañas una por una. Imagínense. Está bien cuidar nuestro aspecto, nuestro aseo, pero alguien que ignora las prioridades que Cristo nos marca en su palabra, le da un énfasis fuerte a lo superficial, cuando la Escritura nos dice que no. Fíjate, abre tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3. Lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que la mujer debe de procurar. Y debes de saberlo tú desde ahorita como joven. Capítulo 3, versículo 3. En adelante. Dice: su atavío, o sea, su forma de vestir, su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Es decir, que tu énfasis no está en cómo te ves físicamente, y menos cuando te cases. Hay mujeres casadas que se empeñan más porque el mundo las vea bien a que sus esposos las vean bien. Pero dice, no te enfoques en lo externo. Dice, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Es decir, un espíritu que adorne tu vida con la docilidad a Dios, con la ternura, con la dulzura de la obediencia a su palabra, en lo cual es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le importa? Es el corazón. Pero el mundo busca lo superficial y lo pasajero. Alguien que aprende a conocer a Dios y marca bien sus prioridades, sus cambios están basados en la meta. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? ¿Cuál debe de ser la meta de todo cristiano? Llegar a ser como Cristo, llegar a ser semejantes a Él, ¿sí o no? Bueno, ¿qué cambios o qué decisiones de cambio tienes que tomar tú en tu vida para conocer más a Cristo a fin de llegar a ser más como Él? Y dejar lo superficial, lo externo, lo pasajero. Porque el mundo busca la superación personal. Buscan las riquezas, buscan las comodidades, buscan los lujos, las satisfacciones. El cristiano no. El cristiano tiene que entender el significado de la vida y del propósito de Dios. Como aquella parábola que el Señor contó de aquel hombre que se afanó tanto por tener dinero que no se dio cuenta que ya iba a morir. Y de repente se le apareció el Señor, le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Porque tú basaste toda tu vida en buscar lo superficial y pasajero, y en lugar de buscar el verdadero significado de la vida y del propósito de Dios. Para el mundo, o en el mundo, no hay un interés en la voluntad de Dios. No le interesa lo que Dios dice en cuanto a la vida. Pero los que conocemos a Cristo buscamos experimentar la plenitud de su presencia, el ser cada día más parecidos a Cristo Jesús. Deja que el mundo ignore el propósito de la vida, que ignore la plenitud que pueden tener en Cristo. Los cristianos tenemos que respaldarnos en Dios, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Pero son cambios que necesitamos hacer y que van a estar basados en la cercanía que tengamos con Dios. Pero si nosotros nos llenamos más del mundo, TikTok 4 horas a la semana o 4 horas al día y Biblia 20 minutos al año, imagínense, ¿de quién vas a estar cercano? ¿De Dios o del mundo? Del mundo, ¿no? Tu corazón va a estar lleno de deleites pasajeros y tus cambios van a ser única y exclusivamente para satisfacerte a ti mismo.
no para cumplir la voluntad de Dios. En la Biblia, fíjense, tenemos el ejemplo de un joven que comenzó su vida de rey a muy corta edad, pero que cuando conoció a Dios y su palabra, hizo los cambios necesarios con tal de agradarlo. Este rey se llamaba Josías. Abre tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Ustedes pueden leer en su casa más acerca de esto porque pues son pasajes muy largos. Tú puedes leer el capítulo 22 y capítulo 23 de Segunda de Reyes y ahí tú vas a encontrar la vida de Josías. Versículo 1. ¿De cuántos años era Josías cuando comenzó a reinar? ¿Cuántos? 8. ¿Cuántos de ustedes tienen 8 añitos? Cositas. No, todos ustedes ya están más viejos. Este joven de 8 años comenzó a reinar. Imagínense el peso de un reino a los 8 años. Más dice la Escritura en el versículo 2 que él comenzó desde el principio e hizo lo recto delante de Dios, ante los ojos de Dios, y anduvo en todo el camino de David sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Fue un joven recto desde su corta edad. Comenzó a reinar a los 8 años. Versículo 3 dice que a los 18 años era un joven como tú. A los 18 años dice que comienza a hacer cambios en su vida. El templo de Jerusalén, el templo de Dios, estaba olvidado. Acuérdense que lo habían sitiado, lo habían destruido. Estaba olvidado ese templo. Y Josías se acuerda que es parte de un pueblo escogido por Dios y que necesita hacer los cambios necesarios para agradar a ese Dios. Y comienza a reparar el templo. Dice que a los 18 años este rey envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba. Dice, lo envió a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiara, porque ellos proceden con honradez. Bueno, el chiste es que cuando fueron a reparar esto o a hacer todas estas reparaciones, encuentran el libro de la ley en la casa de Dios, en el templo. Un libro que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o parte del Antiguo Testamento. Van, se lo notifican al rey, dice, y que le comienzan a leer el libro. Y en el versículo 11 dice que cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó sus vestiduras. Rasgó sus vestiduras y mandó que se le preguntara a Dios qué es lo que había de pasar con él como rey y como pueblo y con todo Judá, conforme a las palabras que estaban escritas en la ley. Porque la Escritura nos habla de consecuencias a causa de la desobediencia, ¿verdad que sí? Si desobedeces, ¿crees que te van a pasar cosas buenas? Pregunto. No, vas a tener un desorden en tu vida, Dios no te va a bendecir y te va a ir mal. Bueno, el pueblo de Israel estaba advertido sobre estas cosas. Un pueblo rebelde que no podía recibir la bendición de Dios, sino que Dios iba a tratar con ellos.
Comienzan, consultan al Señor, el Señor les dice que sí, que todas las cosas que están en el libro van a pasar con ellos por cuanto fueron desobedientes, pero que no va a ser en el tiempo de Él, porque Él era recto, de corazón recto, delante del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces Josías comienza a hacer cambios en su vida y en el pueblo. A los 18 años reforma todo un pueblo y hace los cambios necesarios para agradar a Dios. Capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y les hizo, dice después, que les hizo hacer un pacto con Dios de hacer los cambios necesarios para cumplir en obediencia con todas las palabras de la ley. Y comienza a actuar. Y en el capítulo 23, versículo 4, manda sacar todos aquellos utensilios que habían sido ofrecidos a Baal, un dios pagano y falso, a Acera, a las estrellas, a los planetas. Dice, y los quemó afuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. O sea, echó a la lumbre todo aquello que apestaba y que era maloliente delante de Dios. O sea, se deshizo de ellos. Quitó a los sacerdotes que eran idólatras, que los reyes de Judá perversos habían puesto. Comenzó a sacar las imágenes del templo, porque había imágenes de dioses falsos en la casa de Dios. Y comienza a sacar toda esa idolatría, toda esa inmundicia de la casa del Señor, con el único fin de agradar a Dios. A sus 18 años, jóvenes, comienza a poner en orden lo que reyes, o lo que muchos reyes antes de él habían echado a perder. A sus 18 años. Ustedes pueden leer todo el capítulo 23 y se van a dar cuenta de cómo él reformó todo el pueblo con el único fin de agradar a Dios. Ahora, esos son los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Por qué no nos determinamos a hacer aquellos cambios que Dios nos estableció en su palabra para que seamos una casa limpia para Dios? Para que tú como joven seas una casa limpia y agradable delante del Señor. Por eso Pedro dijo, ya basta, ya fue suficiente el tiempo pasado para satisfacer tus deseos. Si ahora has conocido al Señor, si ahora eres una persona que ha decidido seguir a Cristo, ya deja todas esas cosas. Ya deja todas esas cosas. No corras en el mismo desenfreno que el mundo, porque el mundo va a dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar a todos los hombres. Tú no corras con ellos. Ya basta, déjalo atrás. Ahora comienza a hacer cambios en tu vida. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué cambios podemos hacer? En Colosenses 3, del 5 al 10, nos da una lista de cosas con las que podemos comenzar a hacer esos pequeños cambios. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fíjense, Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal pues en ustedes. Otra versión dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Es decir, sepúltenlas, no les den poder sobre ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. ¿Ustedes creen que haya jóvenes viendo pornografía?
Es lo que más se vive en la juventud. Es lo que el mundo te vende. Hagan morir todas esas perversidades, impurezas, las bajas pasiones y los malos deseos. Luego dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes, dice, solían hacer cosas, esas cosas, cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar todas estas cosas. Ahora, jóvenes, es el momento de hacer cambios. Versículo 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo. ¿Quieres hacer cambios? Quita el enojo de tu corazón. La furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Versículo 9, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perfectos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Se fijan cómo los cambios en nuestras vidas van a estar determinados por la medida que aprendamos a estar cerca de Dios? ¿Que aprendamos a conocerlo? ¿Quieres comenzar a hacer cambios en tu vida que reflejen más, que entiendes el significado, el propósito, la vida cristiana? Comienza por estas cosas. Haz cambios que te permitan estar más cerca de Dios, conocerlo más, parecerte más a Él. Deja aquellas cosas que te estorban, aunque sean deseos. Cambia lo que tengas que cambiar. Porque estas son las cosas que Dios quiere. Estas son las cosas que debemos de buscar. Abre tu Biblia en Romanos 12:2. Con este pasaje termino. (12:2). No se conformen a este siglo, dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, esas no sirven para nada. Fíjense, muchos, después de haber conocido a Dios en la juventud, son vencidos por los deseos del mundo y comienzan a imitar las conductas y las costumbres de este mundo. Abandonan a Dios por seguir lo que es pasajero y temporal. Desechan lo eterno que Dios les ofrece por lo que es momentáneo. El mandamiento es, no imites las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, al producir cambios en tu manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Otra versión dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y una última versión, la versión de Dios habla hoy, dice, no vivan conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Decisiones de cambio, jóvenes. Pero si no toman decisiones para producir aquellos cambios en su vida, nada extraordinario va a pasar. No vas a poder lograr esos cambios que te permitan tener un orden en tu vida, caminar bajo el propósito de Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿qué cosas, qué cambios necesitas hacer en tu vida? Aquellos cambios que son necesarios para hacer de ti un joven o una joven que sea más agradable delante de Dios a causa de su forma de vivir. ¿Qué cambios necesitas hacer? Cada uno de ustedes lo sabe. ¿Cuándo es el tiempo de hacerlos? Ahorita, hoy. Amén. Pónganse de pie. ¿Qué cambios necesitas hacer? Cambia lo que tengas que cambiar, joven. Vale la pena. Y Dios en esta tarde, en esta noche, te está llamando a hacer cambios decisivos en tu vida, a tomar decisiones que te lleven a caminar en el propósito, en la voluntad de Dios. No buscar lo temporal o pasajero, el mundo pasa y sus deseos, sino a buscar la voluntad de Dios, lo cual permanece para siempre. Cosas que llenan tu vida, cosas que te permiten tener un gozo, una plenitud en Él. ¿Cómo ha sido tu vida ahora? ¿O de dónde o de quién estás más cercano? ¿De Dios o del mundo? ¿Qué es lo que estás buscando y que te has empeñado o te has puesto como propósito hacer, cueste lo que cueste? ¿Cosas de Dios o has seguido el pensamiento de este mundo? Cierra tus ojos un momento. Cambios, jóvenes. Decisiones de cambios. Decide cambiar todo aquello que tengas que cambiar para ser un joven, una joven que sean piadosos o piadosas. Conoce más a Dios, conoce su voluntad, conoce su propósito para ti. Echa fuera la inmundicia de tu corazón, aquella idolatría que no te permite ver al Dios vivo y verdadero, experimentar su poder y su gloria. ¿Hasta cuándo vas a jugar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a jugar a ser un seguidor de Cristo? Que tu vida sea una evidencia de que verdaderamente has decidido seguir a Cristo. Que has dejado el mundo y las cosas de este mundo y que ahora todo lo que haces está basado en el propósito de agradar a Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al mundo. Es tiempo de cambio. Es tiempo de ir hacia adelante, no voltear atrás como la mujer de Lot, que terminó por anhelar las cosas que estaba dejando y fue convertida en una estatua de sal. Sino caminar hacia adelante,
avanzar hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Echa fuera lo que tengas que echar fuera. Con temor y temblor, preséntate delante del Señor y dile: quiero reformar mi vida para ti. Quiero hacer cambios, Señor, que agraden a tu nombre. Quiero vivir una vida que te honre desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, por este día, por tu palabra y por la vida de cada uno de estos jóvenes. Bendícelos, pero que tu Espíritu Santo les recuerde constantemente las cosas que tienen que dejar. Al mismo tiempo que les haces ver aquellas que tienen que tomar. Aquellos cambios que son necesarios para vivir una vida piadosa. Para que con el paso del tiempo, el crecimiento y la madurez puedan experimentar una cosecha de justicia porque han sembrado bien. Que no cometan el error que cometen muchos y que cometió tu pueblo: dejarte a ti. Dejarte a ti, Señor, para buscar sus propias vidas vacías y sin propósito. Que por el contrario, su corazón decida seguirte y servirte todos los días de su vida con un anhelo cada vez mayor. Los bendigo en tu nombre. Te pido que los guardes, Señor, su pensamiento, su corazón, y que pongas tu temor en ellos, para que sean jóvenes que sirvan como luminares en el mundo, como luces que alumbren a todos aquellos que les rodean. Muchas gracias, amado Dios, por la vida de cada joven. Sella esta palabra en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias por este tiempo. Amén. Amén. Pues jóvenes, sobre aviso no hay engaño. Hay una exhortación de parte del Señor, una palabra, una invitación a ser personas diferentes, a ser radicales en los cambios que Dios demanda de nosotros para poder ser personas que agraden a Dios y que vivan conforme a su voluntad. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir la vida que Dios preparó para ustedes? ¿Sí? Haz los cambios que sean necesarios. No lo pienses, no le preguntes a nadie. Velos, obsérvalos en la palabra y toma la determinación de cambiar. Ya no le voy a gritar a mis padres. Voy a ser honesto en mi trabajo. Voy a ser diligente en la oración, en la lectura de la palabra. Voy a quitar de mi vida el enojo, la ira, el descontento. Cambios necesarios en la vida de una persona y más en la vida de ustedes como jóvenes. Amén. Pues terminamos nuestra reunión. Que Dios les bendiga y pues tómense un tiempo, platiquen, convivan.